Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 37, que es uno de los capítulos, digamos, más recurrentes, más utilizados del libro de Ezequiel, más conocidos, porque es uno de los textos, por ejemplo, que se utiliza en la vigilia de Pentecostés, ¿no? En la vigilia de Pentecostés aparece este texto, es un texto que aparece muy presente en las confirmaciones, siempre que se va a hablar del Espíritu Santo, es un texto bastante usado. Em, es la visión del Valle de los Huesos, ¿no? También se llama los huesos secos revitalizados. Es una especie de parábola que luego se explica, ¿sí? Si bien no se sabe si Ezequiel tuvo esta visión clarísimamente, eh, y luego, digamos, Dios se la explica, ¿no? Lo que significa esta visión. Vamos a leerla brevemente la primera parte. Capítulo 37. La mano del Señor se posó sobre mí. Es Ezequiel el que habla. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me sacó. Este tema de me sacó está claramente alusión al exilio, al éxodo, perdón, que Dios interviene y saca de una tierra para introducir en otra. Y esto puede parecer físicamente, literalmente, ¿no? Saca de una tierra y mete a otra, o saca de una tierra espiritual en la que estábamos quizás enquistados y Dios nos saca de ahí, ¿no? Esta dinámica del éxodo es propia de Dios, es propia del Espíritu. Dios que quiere sacar de nuestras comodidades, de nuestra forma de ver la realidad, de nuestras formas, ¿no? Entonces lo saca en espíritu y lo colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Esto es importante utilizar la imaginación, ¿no? Literal, imagínense que Dios tomó a Ezequiel, lo introduce en un valle lleno de huesos secos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos, ¿no? Lo hizo recorrer el camino y ver detalladamente lo que había ahí. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Ahí no había seco, este tema de algo que está seco, es algo que no tiene vida, algo que ya es imposible que haya vida ahí, ¿no? Me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Podrán estos huesos tener vida? Y Ezequiel es muy sabio, porque Ezequiel, miren lo que responde. Señor Dios mío, tú lo sabes, ¿no? El tipo no se moja, dice, bueno, no dice ni sí ni no, ¿no? Tú lo sabes, es como pero ¿a qué nos hace alusión esta respuesta? ¿A qué nos hace recordar? ¿Quién responde también así alguna vez en el Nuevo Testamento? Pedro. Pedro, ¿no? Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, ¿no? En cierta forma representa un reconocer humildemente, Ezequiel, su capacidad de no entender y él dice, mira, si yo pienso con mi cabeza, yo digo que no, que aquí no hay vida. Pero bueno, Dios es más grande que mi forma de pensar las cosas. Entonces igual y él, igual y para él sí es posible. Así que mejor, mi lógica ya veo que es distante a la de Dios. Es como dice Isaías en el capítulo 55, ¿no? Que dice Dios, mis caminos no son vuestros caminos. Así como distan la tierra del cielo, así distan mis planes de los vuestros, ¿no? O sea, son muy distintos. No creas que tus planes son iguales a los del Señor, son muy distintos, ¿no? Y el Señor los va desvelando poco a poco. Bien, Él me dijo, pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Fíjense, sequedad y pedirle a unos huesos que escuchen. Es que ya no han escuchado a los vivos, a ver si escuchan los muertos, ¿no? Porque los vivos no han escuchado. Por eso acaban yéndose al exilio, porque no han escuchado. Entonces, ya bueno, vamos a ver si los huesos sí escuchan. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Estamos arrancando el capítulo y así va a acabar. Va a acabar, de hecho, Dios infundiendo su espíritu, haciendo que estos huesos vivan. Por lo tanto, esto gramaticalmente se llama una inclusión. ¿Cómo sabemos que un texto, digamos, nos transmitió todo su mensaje cuando utilizan la figura de la inclusión? Es decir, empieza con la idea y termina con la misma idea. De manera que sabemos que eso es todo una unidad literaria, ¿no? Y hay un mensaje fuerte que está
empezaba y terminaba. Ubican cuando alguien está dando un discurso y empieza, bueno, la luz y el sol, ¿no? Y entonces cuando la persona vuelve al final a decir la luz y el sol, ya sabemos que ya está cerrando la idea, ¿no? Ya está como, eso se llama una inclusión. Eso, por ejemplo, lo usa muchísimo San Juan en el Evangelio, utiliza mucho las inclusiones, pero Pablo, o sea, en la Biblia aparece mucho este recurso usado, ¿no? Como para cerrar una idea, se empieza con la misma idea y se cierra. Se empieza y se cierra con la misma idea, ¿no? Pondré sobre vosotros los tendones. Fíjense que aquí Dios no lo deja, Dios no es un ser así espiritualoide, ¿eh? O sea, es bien, o sea, te habla de lo concreto, de lo histórico, de lo que ocurre, ¿no? Y dice, pondré sobre vosotros, o sea, son los huesos, los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, ¿no? Está bien explícita la situación, ¿no? No deja nada a la imaginación, o sea, literal, esos huesos van a revivir. Os infundiré espíritu y viviréis. Y ahí claramente habla de esta doble composición antropológica que es el alma y el cuerpo, que las dos son creación de Dios y una no puede vivir sin la otra, ¿no? Em, por eso resucitaremos en la carne, porque hasta que resucitemos en la carne nuestra alma está en angustia, porque nuestra alma no sabe existir sin el cuerpo. Ojo con despreciar el cuerpo, la corporalidad, lo concreto, porque Dios mismo lo asumió. Por lo tanto, nosotros no somos platónicos, que despreciamos la carne como algo sucio, impuro, imperfecto. No, nosotros somos cristianos. Ojo porque hay muchas tendencias filosóficas detrás dentro del propio cristianismo que hace como que la carne es lo impuro, lo sucio y no. La carne, o sea, lo humano, lo concreto, lo tangible, es creación de Dios. Y es la primera forma en la que Dios se manifiesta a través de su creación, ¿no? Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Por lo tanto no tenían vida. Entonces me dijo, conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu. Esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Hay una canción al Espíritu Santo que dice así en Argentina, ¿no? Sopla de los cuatro vientos y ay, todos les encanta y lo que no saben es que es palabra de Dios, por eso nos gusta tanto, ¿no? Es palabra de Dios. Qué buena, qué genio el que puso esa palabra, ¿no? Y sí, es un genio, ¿no? Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se puso en pie. ¿A qué les suena esto? Esto de que viene el espíritu y eso es lo que permite que algo viva. Unos huesos que eran polvo, que estaba muerto, y viene el espíritu. ¿A qué les suena? Al Génesis, la creación, ¿no? Dios está haciendo aquí una obra creadora, creadora. La salvación, la redención es una obra creadora de Dios. Es Dios haciendo algo nuevo, ¿no? Y me dijo, hijo de hombre, bueno, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. En pie, ¿no? Esto es como un ejército militar que se pone en pie, listos para obedecer a su señor. Era una multitud innumerable y me dijo, hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice, la casa de Israel se autopercibía, ahora que este verbo lo usamos tanto, ¿no? Pero ellos se autopercibían como unos huesos secos. Y dicen, ¿no? Esto es lo que decían ellos de sí mismos. Se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos, ¿no? Como ellos ya, mira, estaban fuera de la tierra, ya no tenían esperanza. Ellos mismos se percibían como huesos secos, que era imposible que revivieran. Y era el mensaje profético de Dios diciendo, yo puedo hacer de la muerte vida. ¿A qué nos suena esto? A la cumbre del cristianismo, a la resurrección, a la resurrección.
de Cristo como la primicia de la resurrección, es decir, de nosotros también, que estamos llamados a esa resurrección. Cuando pensamos que todo está perdido, el Señor es capaz de transformar la muerte en vida, porque Él es el Señor de la vida. Es más grande que lo peor que nos parece en esta vida, que es morir. Es más grande que eso. Por eso profetiza y diles, esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, cuando suceda esto, comprenderéis que yo soy el Señor. Paralelismo con la resurrección. Cuando Jesucristo resucita es cuando sabemos que todo lo que Él dijo era cierto. La resurrección es la prueba irrefutable de las palabras verdaderas de Cristo. Por eso, dice San Pablo, sin la resurrección vana es nuestra fe. O sea, la resurrección no es un eventito más. Por eso, propiamente, tenemos que decir que la fiesta más importante del año para los cristianos, ¿cuál es? La Pascua. Pero ojo, y en orden a la Pascua es la encarnación, porque sin la encarnación no hay Pascua. Pero es la Pascua. Por eso todas las fiestas se ordenan a la Pascua. Por eso cada domingo celebramos la Pascua. Por eso la misa por antonomasia es la vigilia pascual. No es una cosa más, no es bueno si me da tiempo, si puedo, ni idea. Si yo entiendo lo que es que la vigilia pascual es la fiesta del año. O sea, es la fiesta del año. Es la que no me puedo perder. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, palabra performativa, lo digo y lo hago. Lo digo y lo hago. Él no es como nosotros que decimos y no hacemos. Él lo dice y lo hace. Por lo tanto, las promesas del Señor sabemos que se cumplirán porque Él dice y Él hace. Él no promete cosas vanas. Él es fiel a su palabra. Cueste lo que cueste, Él es fiel a su palabra. Entonces, esta descripción de este valle lleno de huesos humanos toma pie precisamente de lo que los deportados dicen de sí mismos, ¿no? Como ya dije, ¿no? Ellos se autoperciben así. Y las palabras expresan la autoconvicción de que el exilio había marcado el final del pueblo de Israel, como ya estaremos perdidos, nada, aquí estaremos, viviremos como podamos aquí en esta tierra, ni modo, o sea, ya nos sacaron, ya no hay nada que hacer, pues viviremos incompletos el resto de nuestra vida, ¿no? Sin poder vivir en la tierra prometida, viviremos aquí en el exilio, ya no hay esperanza para nosotros, hay que vivir como pobremente. ¿No? Nunca viviremos la plenitud de la tierra prometida, porque aquí estamos, ni modo. Nada, haremos lo que podamos con esto, ¿no? Con lo que tenemos. Pues no. Ahí viene Dios y dice, no. Ellos no pensaban en una muerte física e individual, ellos seguían vivos. Pero sí era como una muerte simbólica y colectiva. Era como ya este pueblo ya no existirá como existía antes. Lorena, ¿querías hacer una pregunta? Ah, sí, es que al salir ellos de Jerusalén dejaban el espíritu en Jerusalén porque solamente el espíritu de Dios estaba en Jerusalén. Y entonces al salir ellos de Jerusalén estaban secos, sin espíritu, como huesos secos, ¿no? Mira, pasa que en realidad lo que los dejaba secos no era el haber salido de Jerusalén, porque, porque recuerda que la gloria del Señor ya se había ido del templo desde Ezequiel 10, sino era más bien un tema de actitud, ¿no? Era como un pensar que Dios estaba restringido en tiempo y en espacio, que Dios, incluso ellos en su tema del templo, sin querer habían restringido a Dios su libertad de obrar fuera de ese templo. Y de hecho, arranca toda la visión de Ezequiel, supuestamente Dios apareciéndose, la gloria de Dios apareciéndose en Babilonia, ¿no? Como,
¿no? Paradójicamente, un poco diciendo, Dios no lo podemos restringir a unas cuatro paredes, ¿no? Dios es más que esto, es como una pequeña alusión a lo que va a venir a ser definitivamente con Cristo, pero es como, entonces esta era más un tema actitudinal, creo yo, ¿no? De perder la esperanza de que ya Dios los había abandonado, ¿no? El protagonista de todo esto es el Espíritu de Dios, ¿no? Que interviene con manifestaciones diversas y progresivas. Él va manifestándose poco a poco. Eh, y la descripción em, lo podemos ver cómo va procediendo por grados. Vemos que 8 veces aparece la muerte y 8 veces aparece Rúa, ¿no? El espíritu que vendrá. El espíritu, infundirá el espíritu y viviréis, ¿no? Son como las dos realidades. Hay muerte y hay espíritu que es el que da realmente la vida verdadera. Estamos hablando de categorías más trascendentes que la pura vida biológica, que la incluye, pero va más allá. Se anticipa el tema del reconocimiento de la obra de Dios. Cuando Dios ordena algo y eso se hace, ¿no? Y se atribuye al espíritu vital, en el fondo es ¿para qué? ¿Para qué Dios hace esto? Para que reconozcan que Él es Dios. La finalidad de la obra es que el hombre se convierta, ¿no? La finalidad de los milagros, todos. Em, Bien, entonces sin duda, en la interpretación directa de este texto, la visión de los huesos se refiere podemos pensar que se puede referir al acontecimiento histórico del pueblo exiliado, ¿no? Que de hecho luego va a volver y es como una especie de vuelta a la vida, ¿no? Pero en el fondo hay a la luz de la revelación en Cristo, podemos descubrir una verdad mucho más profunda, que es todo el tema de la resurrección, ¿no? Dios, que es creador, vivificará nuestros cuerpos mortales, ¿no? Él volverá, Él nos hará vivir esa vida, o sea, nos infundirá el espíritu y hará que vivamos, ¿sí? La segunda parte del capítulo 37 es precisamente, habla de los dos reinos. Si se acuerdan, existía el reino del norte, el reino del sur. En esta época ya solo existe el reino del sur. Pero propiamente todavía había esta división, ¿no? Presente en el pueblo a través de estos dos reinos, ¿no? Como que nunca se volvieron a reunificar. Y dice, a partir del versículo 21, dice, yo mismo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, los reuniré de todas partes y los haré entrar en su tierra. Haré de ellos un solo pueblo. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento se generó una división? ¿A partir de qué momento se genera una división? Cuando se pelean los hijos De de Salomón, ¿no? Salomón, es correcto. De Salomón, que está Roboam y Jeroboam. Esto es el momento histórico en donde se divide el pueblo, ¿no? Al sur y al norte. Pero en el fondo, ¿cuándo ocurre una división sustancial? La división más importante en toda la Biblia, ¿cuándo ocurre? En Génesis 3, en el pecado original, ¿no? Ahí el hombre estaba unificado rompe su relación con Dios, rompe su relación con el otro, rompe su relación con la creación. A partir de ahora trabajarás y este trabajo te hará sudar, ¿no? O sea, te hará pasarla mal y rompe la relación consigo mismo. Empieza a haber como una escisión interior en el hombre. Toda la historia de la salvación se tratará de Dios tratando de reparar esa división constantemente. Entonces ahí podemos ver que aquí se habla de la reunificación de los dos reinos. Pero si nos vamos a Efesios 2:11, vámonos a Efesios 2:11 y leemos ahí clarísimamente, ¿no? Ya no la división entre el reino el reino del norte y el sur, sino la división entre judíos y gentiles, que es una división prototípica, es decir, pero en el fondo está hablando de toda división humana que existe.
entre los de color y los blancos, entre los asiáticos, entre Ucrania y Rusia, entre los palestinos y los israelíes. Todas las divisiones humanas están aquí prototípicamente representadas. Y dice así, por tanto, los que en un tiempo erais gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por los que se llamaban circuncisos en razón de una operación practicada en la carne, recordad que entonces vivíais sin Cristo. Bueno, me voy a ir más adelante, perdón. Versículo 14. Sí. Él es nuestra paz, está hablando de Jesús. El que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos. Más adelante, el versículo 16, reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. La obra de la redención como el momento de la reunificación. El deseo del Padre es que ustedes lleguen a ser uno como el Padre y yo soy uno, dice Juan. Por eso es totalmente contradictorio la división entre los cristianos, porque Dios lo que quiere es la unificación. Curiosamente, sí, ¿cómo se arregla el altar para la misa? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo básico que tiene que tener el altar? Incluso antes del misal, antes de cualquier cosa, ¿qué es lo primero que tiene que haber siempre? Él, La ¿Qué? cruz, ¿Velas? ¿Bien? él las velas, ¿Y qué más? tiene un mantel, mantel, Bien, un mantel, pero las velas encima del altar que van, las velas y qué más. Una la cosa cruz, clave. Cristo, un Una Cristo. cruz, la una cruz, cruz. Generalmente las velas ¿dónde están o dónde deberían estar? los costados, o Una sea, y una, o dos y claro, dos, o tres y tres. Pero siempre deberían ser número par, ¿sí? Dos, cuatro o seis. A veces nos ponemos creativos y entonces ponemos todas aquí bonitas. No, no. Eso tiene un sentido litúrgico. ¿Y en la mitad qué va? La cruz. o sea, la cruz, y después A la cruz en la el mitad. misal. Reunificó. ¿Qué representan las velas? Los pueblos divididos. Los judíos y los gentiles que están reunificados en la cruz de Cristo. Todo en la misa tiene simbología litúrgica, todo, todo, todo. Entonces ahí cuando vemos las dos velas y Cristo en la mitad, lo que representa es cómo Cristo en su propio cuerpo reunifica los dos pueblos. Y esto lo vemos clarísimamente ya aquí en Ezequiel. Yo mismo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido y los reuniré. Los reuniré. La unión de los dos reinos será consecuencia de la transformación realizada por Dios en su pueblo. Ese pueblo que le será fiel. Ahí me preguntan, ¿por qué número par? Porque tiene que ser la misma cantidad de judíos y gentiles, o sea, estamos divididos en dos, ¿no? Entonces, uno y uno, no voy a poner dos y uno, porque representa como las dos partes de la división, ¿no? De nuevo, judíos y gentiles como un símbolo de toda división humana. ¿No? Pero no hay unos que son más que los otros. Siempre representa como la totalidad del pueblo dividida a la mitad y que son reunificados en Cristo. Por eso la cruz va a la mitad, ¿no? Pero, de hecho, léanse bien Efesios 2:11 al 22 si no me equivoco, y ahí dice bien, digamos, a la luz de este pasaje podemos entender esto que les dije de la reunificación de los dos pueblos en la cruz. Entonces, precisamente los dos últimos versículos del capítulo 37, lo vamos a leerlos. Aquí está. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios. O sea, habla del retorno de la gloria de Dios, ¿no? En algún momento retornará la gloria de Dios. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre, ¿no?
hablan, ya están introduciendo la conclusión del libro que habla precisamente de la reconstrucción del santuario, presentado como prueba y garantía de la fidelidad de Dios y de su protección. ¿Sí? Luego el capítulo 38 y 39 habla precisamente de el final de los enemigos de Dios y de su pueblo. Son dos capítulos distintos al resto del libro, pero lo importante es que lo que comunica es el mensaje central, perdón, es el dominio absoluto de Dios en la historia de los hombres, sean pueblo de Israel, sean no pueblo de Israel, ¿sí? O sea, al final, como el triunfo definitivo de Dios sobre todos. Y luego del capítulo 40 al 48 em, habla sobre el nuevo templo y el nuevo culto, ¿sí? El nuevo templo y el nuevo culto. Recuérdense que Ezequiel pertenece a la tribu sacerdotal. Y él, por lo tanto, tiene un gran interés en todo el ámbito sagrado, todo el ámbito litúrgico, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, toda la centralidad que tiene el templo, la gloria de Dios, que se sale, que entra del templo, todo esto. Pues esta última parte del libro se le ha llamado a veces la Torá de Ezequiel. ¿Por qué? Porque lo que subraya es su carácter normativo, ¿no? Un poco se inspira en lo que era la tradición religiosa anterior al exilio, cómo funcionaba el templo antes de la destrucción del templo, ¿no? Entonces, encontramos una descripción bastante pormenorizada de cómo debía ser el templo, cómo debía estar construido, cuáles eran las partes que tenía que tener para que la gloria de Dios pudiera volver. Y esto va del capítulo 40 al 43. Y el capítulo 43 habla precisamente del regreso de la gloria de Dios al templo. Narra cómo la gloria de Dios va volviendo al templo, así como se fue, en las mismas como etapas en las que se fue, va narrando cómo va volviendo. De hecho, en el versículo 5 del capítulo 43 dice tal cual, la gloria del Señor llenaba el templo, ¿no? Como que llegó y llenó el templo. Recuérdense que esto hace alusión a que a la Virgen, ¿no? El Espíritu del Señor la llenó, ella como el templo de Cristo, el primer templo caminante, ¿no? Que tiene a toda la presencia de Dios en ella. Hoy especialmente que se celebra la Inmaculada Concepción, ¿no? En algunos lugares, no en España, que se celebró ayer, ¿verdad? La narración se detiene en algunas leyes. El capítulo 44 narra unas leyes que regulan la actividad de los sacerdotes, ¿no? Y la admisión al templo. Fíjense, todo lenguaje litúrgico, todo en clave del templo. Y luego el capítulo 45 que se divide en tres partes. La primera parte habla de la división de la tierra, ¿sí? Como una parte era de Dios y otra parte era del príncipe. Luego algunas advertencias sobre la justicia y el derecho y luego algunas normas para las solemnidades. Y el capítulo 46 se refiere a normas sobre el culto. No voy a entrar ahí. Por último, el capítulo 47, que voy a entrar un poquito al capítulo 47, describe la visión del torrente que emana de la fachada sur del templo. Está un templo y va manando, va saliendo de este templo agua, ¿no? Esto nos puede hacer referencia a Cristo en la cruz, cuando se le atraviesa y sale agua de su costado, ¿no? Este templo que emana agua. Eh, y esta agua que va saliendo del templo es tan copiosa, tan abundante, que va formando como una especie de río. Este río que tiene propiedades milagrosas. Por donde pasa este río, genera vida, ¿no? Da frutos medicinales, frutos comestibles, hojas medicinales, ¿no? Y desemboca en el mar muerto y da vida a ese mar muerto. Ahorita me voy a detener un poquito en explicar eso, pero brevemente. Em, Y el capítulo 48 habla ya en torno a la Jerusalén idealizada cuando la gloria del Señor ya esté ahí y por lo tanto la Jerusalén está en la presencia de Dios y por eso es grande, ¿no? Porque ahí habita Dios.
Ahora, ¿qué es interesante de esto? Em, Del capítulo 47, si se fijan, es el típico, la voy a narrar rápidamente, que es este ángel que sale del templo y va midiendo eh, cuánto van caminando y se van, el agua les va llegando a los tobillos, a la rodilla, a la cadera, ¿no? Como que cada vez se va haciendo más profundo este río, ¿no? Eh, Esta experiencia la hace Ezequiel con un ángel que ve cómo del templo sale agua, muchísima agua. Y entonces llega un punto en donde el torrente era tan grande que ya no se podía rodear, ya no podías rodear el torrente, era enorme. Esto nos puede recordar algunos salmos, ¿no? Tus torrentes y tus olas me han arrollado, ¿no? Pero a qué puede hacer referencia a la gracia de Dios que es tan desbordante que ya eh, como no puedo tomar tanto. Yo me acuerdo de una experiencia que tuve en Roma que era tanta la gracia que yo decía, yo tengo como un vasito de tequila, ¿no? Y no estoy pudiendo agarrar todo el agua y digo, bueno, Señor, tú sabrás, ¿no? O sea, como que aquí hay tanta gracia. Bueno, así, cuando la gracia de Dios es tan copiosa. Habla también otro salmo de los torrentes del Negev. Esto es curioso porque el Negev es una especie de desierto, eh, pero que no hay nada de vida y de pronto, de la nada, por un fenómeno meteorológico, que sé yo, no sé bien cuál es el fenómeno, de la nada se deshiela algo o hay unas lluvias y una acumulación de agua y viene y arranca un torrente, pero en donde no hay nada, está seco. Y de pronto viene, esto es un fenómeno real, si quieren se meten y busquen los torrentes del Negev. Y de esto se habla en algunos salmos. Cuando habla la Biblia muchas veces habla de cosas que nosotros como que nos parece que es medio mitológico, ¿no? Y resulta que está hablando de fenómenos reales que los judíos veían y esto les hacía entender fenómenos espirituales, no místicos que ellos vivían. Em, Más adelante, en este capítulo 47, em, dice versículo 8: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas, ¿no? Esta agua del templo es una agua que sana, que da vida. Todo ser viviente que agita, allí donde desemboque la corriente, tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, ¿no? Habla de la vida, de una vida en abundancia, porque apenas, no al rato, apenas estas aguas hayan llegado ahí, habrán saneado el mar, ¿no? Una cosa una obra milagrosa, potente, que apenas toca el agua, hay vida, ¿no? Y habrá vida allí donde llegue el torrente. Se instalarán pescadores a la orilla. Será un tendedero de redes desde Engadí hasta Engalín, ¿no? Desde un lugar al otro. Habrá peces de todas las especies y en gran abundancia, como en el mar grande. Este versículo 11 es muy curioso. Dice, pero sus marismas y pantanos no serán saneados, quedarán para salinas. Este pasaje es muy interesante porque lo podemos usar que a veces que Dios permite que hay algunos episodios de nuestra vida que no se sanen completamente. No sanan completamente, pero luego dice, ¿para qué? Quedarán para salinas. Las salinas era el lugar de donde se sacaba la sal. Y la sal luego era muy útil para muchísimas cosas, para calentar, o sea, lo usaba mucho más que nosotros. Era para conservar alimentos, para mantener caliente un horno. Si te ponías una placa de sal, se mantenía más caliente el horno. Se usaba para curar las heridas, se usaba para sazonar, ¿no? Tenía muchísimos usos, ¿no? De hecho, la sal era tan valiosa que era con lo que se pagaba algo, por eso se llama salario, ¿no? Se pagaba con sal. Tú hacías un trabajo y te pagaban con sal, pero así de valiosa era la sal. Tenía muchísimos usos. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí es que eso que nos parece
que no quedó saneado, que no termina, ay, no termina de arreglarse, es porque Dios permite que de ahí salga mucho fruto para tu vida, fruto de repente de paciencia, de compasión hacia los que también son tan pecadores como tú, de bondad, de misericordia, de vulnerabilidad, ¿no? A veces Dios permite que haya algo ahí que no termine de ser saneado, porque Dios de ahí sacará algo bueno para los demás, para ti misma, ¿no? Y luego más adelante, en el versículo 12, en ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Esa es la razón por la que estos frutos son medicinales, por los que este árbol da frutos cada mes, por lo que hay hojas medicinales, porque hay frutos comestibles, es porque son aguas que fluyen del santuario. ¿No? Em, bien, y como les dije, el capítulo 48 ya Mm. habla de el santuario en sí y la bendición que va a ser ya Jerusalén completamente transformada debido a la presencia de Dios. Terminamos el libro de Ezequiel, mensaje teológico, ¿sí? Me quedan 20 minutos de oro para explicar el mensaje teológico de Ezequiel. Entonces, el porqué del libro de Ezequiel? Resulta que este libro fue escrito después del exilio, ¿no? Recuérdense que la tradición siempre se transmite primero oral, siempre se transmite primero oral y luego se escribe. Se escribe si se ve la necesidad, porque para ellos no era lo más importante. La forma de transmitirlo era oral. Nosotros nos cuesta entender esto porque tenemos otra tradición, ¿no? Lo escrito queda, lo de palabra a palabra, quién sabe, pero para ellos no era así. Habían cosas que se transmitían oralmente siglos. Pero para ellos, ¿qué pasa? Ellos les resulta necesario explicar el porqué del exilio a la luz de las promesas que Dios había hecho de protección a su pueblo. Dices, ¿cómo que Dios dijo que iba a ser fiel, que iba a proteger al pueblo y sucedió el exilio? Resulta que las acciones nos hablan de que Dios no fue fiel. Entonces, detrás de todo esto estaba en juego la fidelidad de Dios, su capacidad de intervenir a favor de la nación que él había elegido. En último término, se trataba de la existencia misma de Dios. O sea, ¿cómo es posible que Dios exista y permita esta catástrofe? Entonces, Ezequiel viene a responder precisamente a esto, para que el pueblo pudiera entender el porqué de esto que está sucediendo y entenderlo en el marco de la fidelidad de Dios. Que Dios no ha dejado de ser fiel, pero no que dijo que iba a ser fiel, entonces no nos iba a pasar nada. No, no, Dios no dijo eso. ¿No? Dios dijo que iba a ser fiel, pase lo que pase. Entonces, hay como tres núcleos centrales en el libro. Primero, el tema del pecado del pueblo, los pecados del pueblo. Segundo, los castigos enviados por Dios, o sea, las consecuencias del pecado. Y tercero, la salvación prometida. Dios que mantiene su fidelidad y sostiene su alianza. Entonces, los pecados, que en el fondo son causas de las desdichas del pueblo, se reducen principalmente a la idolatría, ¿no? Ezequiel condena una y otra vez el tema de la idolatría, que se presenta en muy diversas formas, porque hacen alianzas con pueblos enemigos, porque caen en los cultos de otros pueblos paganos y adoran animales, ¿no? Hay muchísimas causas de idolatría. Pero una de las causas importantes, aparte de toda la idolatría, es también atribuida, o sea, la culpa especial es atribuida a los guías del pueblo, que son infieles a la tarea que les había sido confiada, que ellos no son buenos pastores, sino que se han aprovechado del pueblo. Entonces habla de todo este tema de los malos pastores. El segundo tema, el tema de los castigos, que es consecuencia de los pecados, no es algo arbitrario de Dios que Dios manda, sino que es consecuencia misma del pecado, se anuncia precisamente a la luz de las grandes catástrofes que le ocurren, ¿no? Sea por la invasión de los pueblos aledaños, em, y de lo que les ocurre del exilio, pues la única razón del exilio no es que Dios se olvide, sino que ellos pecaron, que más bien fueron ellos los que se olvidaron de la alianza, no que Dios se olvidó, sino los que se olvidaron
fue el pueblo, ¿no? Y por último, el tema de la salvación, que es un don gratuito de Dios. Dios concede el don de la salvación por amor a, a su santo nombre. Recuérdense que por amor a su santo nombre lo que significaba era por coherencia a quién es Él, porque Él es fiel, Él es verdadero, Él no se puede negar a sí mismo, no puede dejar de ser fiel, ¿no? El tema del reconocimiento de Dios es recurrente y característico en Ezequiel. Ezequiel, todo el tema está constantemente hablando de que el cambio de vida se atribuye a las obras del Espíritu y esto lo tenía que reconocer que esta capacidad de transformar la realidad solo podía provenir de Dios. Pero la salvación exigía la colaboración del hombre. Y por eso Ezequiel también habla mucho de la responsabilidad, de la responsabilidad personal. Recuérdense que lo hablamos mucho en el capítulo 18 y 33. El tema de no culpo a mis antepasados y por eso a mí me está pasando esto lo que me está pasando, sino yo tengo la culpa de lo que me está pasando, ¿no? O sea, yo mismo tengo responsabilidad. Y la exigencia de tener un corazón nuevo. Y este corazón nuevo que tenía que ser digamos, el pueblo de Israel lo recibe de Dios, pero lo tiene que recibir, tiene que ser fiel al proyecto divino, tiene que convertir ese corazón en algo propio que tenía que ser vivido con convicción personal y no por obligación, ¿sí? Otro tema muy importante, hay otros temas que también aparecen alrededor de estos tres núcleos temáticos del pecado, el castigo y la salvación. Un tema muy importante es el tema de la santidad de Dios. ¿Por qué? Este tema de la santidad se encuentra principalmente descrito con qué término, a ver quién se acuerda. Algo que aparece en Ezequiel 1, 10 y 48. 43, perdón. La gloria de Dios. La gloria de Dios. El término que Ezequiel utiliza para hablar de la santidad de Dios es la gloria, ¿no? Ya sabemos que esta gloria aparece tres momentos, ¿no? En la presencia en Babilonia, en el capítulo 1, cuando Ezequiel ve esta gloria de Dios, que es un carruaje, ¿no? Con los cuatro rostros y demás. Luego, cuando abandona el templo de Jerusalén en el capítulo 10 y cuando regresa al santuario reconstruido, perdón, en el capítulo 43. Entonces se representa esta santidad como Dios que es el único capaz de condenar o salvar. Dios que es el totalmente otro, que es el único capaz de salvar al pueblo de la situación en la que se encontraba. Otro tema vinculado con este tema de la santidad es la importancia que se le atribuye al templo, porque es la sede de Dios. Y es Dios mismo quien orienta su construcción, cómo describe tiene que ser el santuario, ¿no? Cómo es el centro de Jerusalén. Y por eso la conclusión natural del libro es precisamente una vez que ha narrado la reconstrucción del templo, dice aquí, capítulo 48 literal, el último versículo, dice, y desde ese día la ciudad se llamará El Señor está allí. El Señor está allí. Así se llamará la ciudad, ¿no? Que de hecho es lo que hace derivar a ese nombre, ¿no? Ese nombre de Jerusalén. Y esa sin duda es la afirmación más importante, la presencia del Señor ahí en Jerusalén. Otro tema es la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica. Em, a ver, eh, bien. La esperanza mesiánica se encuentra en este tema de la figura que va a venir a gobernar sobre el pueblo de Israel. A cambio de estos pastores infieles llegará un pastor bueno, ¿no? Que vendrá de ser
es una figura real de origen davídico, ¿no? Habla siempre de que va a venir como la descendencia de David. Se anuncia siempre en el contexto del mal gobierno, ¿no? O sea, vendrá alguien que sí gobernará bien. Y que es tan grave este mal gobierno que incluso tendrá que venir Dios mismo en persona para poner en su lugar a un representante suyo, príncipe de la casa de David. Ezequiel está estrechamente vinculado con la tradición profética anterior, que habla de un mesianismo que está vinculado a la dinastía davídica, ¿no? Cuando Jesús en el Nuevo Testamento dice, soy hijo de David, le está hablando a unos judíos que tienen una tradición profética, que sabían que el Mesías vendría de la dinastía davídica. Aquí se habla explícitamente no de rey, sino de príncipe. Quizás lo que quiere intentar al hacer ese cambio es para dar a entender que no se trata de restablecer la sucesión dinástica de antes, sino que va a venir algo nuevo, ¿no? Va a venir algo nuevo. Por eso también el cambio de término es como, no es exactamente igual a lo que había antes del exilio, ¿no? Vendrá un príncipe que tendrá privilegios especiales y hará una alianza de paz, ¿no? Alianza de paz. En el pasaje paralelo que está bueno, esto aparece mucho en el 34 y luego en el capítulo 37 es el que acabamos de leer de los huesos secos, se acentúan también el tema de que será un rey o un príncipe que unificará a los dos reinos. Cuando Pablo habla de esta reunificación de dos pueblos, de nuevo, está hablando en un contexto en donde la gente sabe de qué está hablando, ¿no? Les resuenan todo esto detrás a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos no lo tenían como lectura. Ustedes dirán, bueno, pero es que ahorita tú lees algunos pasajes y los católicos no lo reconocen, pero es que ellos tenían otra cultura. Tenían todos estos textos en su cabeza, en su corazón, los meditaban día y noche, se los sabían de memoria. Léanse algunos salmos, medito tu ley, día y noche. Tu ley eran tus escrituras día y noche. O sea, estos eran los textos que ellos tenían. Nosotros tenemos ahí unas canciones de reggaetón ahí atravesadas en la mente. Ellos no, ellos tenían esto, ¿no? Esto es lo que tenían. O bueno, algunos, Frank Sinatra, qué sé yo, lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero ellos tenían esto, ¿no? Esto es lo que tenían, ¿verdad? Esto no los pasaba. Entonces, cuando se escuchaba algo similar, a ellos les resonaba esto, y más en este contexto, ¿no? Precisamente en el contexto de dar al pueblo vida, de resucitar, de revivificar unos huesos que estaban muertos, se habla también en el contexto de que vendrá un nuevo David que se le designa no solo como pastor y príncipe, sino también como siervo. Que esto es muy curioso. Se le designa como siervo. ¿Por qué? Porque este siervo vive según el querer de Dios. Yo solo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo solo hago lo que yo he visto hacer al Padre. El siervo sufriente de Isaías, ¿no? Yo vine a servir, no a ser servido. Desde las alusiones que hay, ¿no? Em, si leemos, vamos a leer el capítulo 37, el versículo 21 en adelante, porque nos puede iluminar sobre este tema. Y diles, esto dice el Señor Dios, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido, los reuniré de todas partes y los haré entrar en su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel, y tendrán un solo rey. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos. Los libraré de todos los lugares en los que pecaron. Los purificaré, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Atentos. Mi siervo, David. Obviamente no hablaba de David, hablaba de los descendientes de David. Es como cuando alguien dice un Pérez Mendoza, un Tagle, ¿no? O sea, significa como todos los descendientes de esa familia, ¿no? Nosotros hablamos por apellido, ellos hablaban por nombre, ¿no? Ahí estaban hablando de un descendiente de David. Mi siervo David será rey sobre ellos, pero ¿cómo reinará como siervo? Y todos ellos tendrán un solo pastor, fíjense, siervo, rey, pastor.
Mi reino no es de este mundo. Yo soy el buen pastor. Yo he venido a servir, no a ser servido, ¿no? O sea, es como perfectamente se ve la tipología, el cumplimiento en Cristo de todas estas figuras. Caminarán según mis normas, guardarán mis preceptos y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. En ella habitarán para siempre, ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre, ¿no? Esta esperanza mesiánica se concreta en un personaje histórico que parece identificarse con el mismo Dios. ¿Qué capítulo estás, Mari? Perdón, ¿qué capítulo estás? 37 del 21 al 28. Sí, lo estaba citando en este ámbito para explicar el tema de la esperanza mesiánica, ¿no? Y sigo, ¿no? Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Estableceré con ellos una alianza de paz. Será una alianza para siempre. Fíjense este tema, para siempre, cuántas veces ha aparecido. Los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Habitaré entre ellos para siempre. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los días, ¿no? Todos los días hasta el fin de los tiempos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense que de pronto estábamos hablando del Mesías y luego vuelve Dios como que era el mismo Dios. O sea, el Mesías era Dios mismo, ¿no? Como no se terminaba de entender la diferencia entre el Mesías y Dios. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando esté en mi santuario en medio de ellos para siempre. Habla del santuario que estará en medio de ellos para siempre, pero también este rey que estará en medio de ellos para siempre. Un rey que tendrá un reino eterno, ¿no? Entonces, este personaje histórico, que parece que se identifica con Dios mismo, no sabemos, pero resulta que después sí, ¿verdad? Deja abiertas las perspectivas del desarrollo que luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, ¿no? En Juan lo vemos clarísimo si leemos Juan 10:11. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, el asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, las ovejas del redil y las ovejas que no son del redil, judíos y gentiles, ¿no? Los dos pueblos separados, los que son y los que no son, pero en el fondo todos son, porque Dios los quiere unificar a todos. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Léanlo o sea, en paralelo con Ezequiel, que reunificará a un solo pueblo. Ya aquí habla de un solo pueblo y un solo pastor, ¿no? Sin duda, todas estas palabras Jesús las está usando para hacer cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Las está usando explícitamente para hacer esta profecía. Son palabras de cumplimiento estas. No usa, Jesús no usa ninguna palabra en vano. Jesús se presenta como el pastor auténtico que ha venido a apacentar las ovejas. El libro de Ezequiel también tiene otros pasajes que hacen alegoría con la restauración futura, ¿no? La alegoría del cedro, la universalidad del futuro de Israel, ¿no? O sea, cómo Israel no solo se va a quedar en el pueblo, sino que todos están invitados. Y por último, el anuncio de este personaje escatológico a quien va a corresponder el juicio final, después de que todo se haya transformado en ruina y desolación. Si se acuerdan en Ezequiel 21:31, nos dice también claramente el tema de que vendrá alguien, ¿no? Aquí está. Esto dice el Señor, quítate el turbante, despójate de la corona. Nada volverá a ser igual. La modestia será exaltada los, y la arrogancia será humillada, ¿no? ¿A qué les suena? La modestia será exaltada y la arrogancia será humillada. Al Magnificat, al El Magnificat. Magnificat. Exactamente, el Magnificat. Ruina sobre ruina, convertirá la ciudad en ruina, pero eso no ocurrirá hasta que llegue aquel en cuyas manos he puesto la sentencia.
Mateo 25. Llegarán días en donde vendré a juzgar el mundo y separaré, ¿no? El que le toca hacer la justicia. Bien, y por último, ¿qué resonancia hay del libro de Ezequiel en el Nuevo Testamento? ¿No? ¿Qué tanto se cita, qué tanto no? ¿Qué pasa? El libro de Ezequiel fue bastante poco relevante en la época de Jesús. Y esto nos lo atestigua la tradición judía, ¿no? Que no lo utiliza mucho y probablemente es debido al lenguaje apocalíptico y tan complejo que hemos visto en Ezequiel, ¿no? El tema del trono de Yahvé, todo esto tuvo dificultades por esos motivos para que Ezequiel entrara en los libros sagrados de los judíos. Al principio incluso fue una lectura prohibida para los menores de 30 años y su uso no entró en la sinagoga, estamos hablando de los judíos. Al final fue aceptado, ¿por qué? Debido a su antigüedad y porque en el fondo habían otros libros de índole apocalíptica como Zacarías y Daniel, ya los veremos, que sí entran en la tradición judía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si bien esto es con respecto a los judíos, ¿no? Posteriores a Jesús, pero con respecto a los cristianos y a los libros neotestamentarios, al Nuevo Testamento, hay muy pocas alusiones directas a Ezequiel, ¿no? Salvo algunas alusiones como el tema del buen pastor, como el tema de la viña, ¿sí? Yo soy la viña, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, y también el tema de el torrente de agua viva que revitaliza todo lo que encuentra a su paso. Si se acuerdan que Jesús en Juan 7:37 habla precisamente de el que tenga sed que venga a mí y beba, el que crea en mí, como dice la escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Propiamente ese pasaje de la escritura, eh, de sus entrañas manarán ríos de agua viva, no lo encontramos explícitamente en la escritura. Entonces podemos creer que se refiere a este capítulo de Ezequiel, ¿sí? De que del templo mismo eh, mana el agua. Entonces, a pesar de esto, ya lo pudimos ver que muchos de los temas que aparecen en Ezequiel se han utilizado para iluminar temas teológicos de la tradición cristiana, como, por ejemplo, el anuncio de la resurrección de los muertos a la luz de la visión de los huesos secos, ¿sí? De los huesos resucitados. Eso se usa como para explicar eh, o para iluminar teológicamente el tema de la resurrección de los muertos. El tema de por ejemplo, un tema teológico es la eficacia de la gracia bautismal, cómo la gracia bautismal nos transforma y demás, y se utiliza muchas veces el pasaje de Ezequiel 47 para explicar teológicamente ese tema, ¿no? Como esas aguas que emanan del templo y purifican, transforman, ¿no? Y también, por ejemplo, para iluminar el tema de la moral cristiana, se utiliza el tema de la responsabilidad y el tema del corazón nuevo, ¿sí? Entonces son temas que, aunque no se citen directamente en el Nuevo Testamento, sí se usan en la tradición cristiana para explicar ciertos mensajes teológicos. Eh, y oficialmente hemos acabado el libro de Ezequiel, finalmente. Bendito sea Dios. Bueno.